Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta ocasión les voy a hablar sobre los data frames de pandas. Los data frames son una estructura de datos bidimensional. Sus datos están etiquetados. Esta es una gran ventaja que le da mucha versatilidad al manejo de datos utilizando los data frames. Es una estructura de datos muy utilizada en el análisis de datos. Por eso la importancia de los data frames. Es básicamente similar a una hoja de cálculo de Excel o una tabla en SQL. Los data frames aceptan diferentes tipos de entradas. Veamos entonces cuáles son. En primera instancia tenemos los diccionarios de listas o arrays. Veamos entonces algunos ejemplos. Voy a importar primero la librería de pandas y la librería de NumPy. Entonces voy a crear en primera instancia unas listas para crear el diccionario. A crear una lista con nombres de personas y una segunda lista basada en edades. Entonces aquí tengo las listas que necesarias para crear el diccionario. Entonces vamos a llamar al primer data frame y lo vamos a crear con base en un diccionario. La primera clave la llamo nombres y le asigno lo que tiene la lista nombres. La segunda clave la voy a llamar edades y le voy a asignar la lista de edades. Hay que tener en cuenta que las claves del diccionario se convertirán en las columnas del data frame. Entonces aquí tengo el primer data frame basado en un diccionario de listas. Podemos observar que los índices del data frame son números consecutivos a partir del número 0, pero podríamos también asignarlo aquí mediante el argumento de index. Digamos que quiero cambiar los índices por las palabras 1, 2 y 3. Entonces aquí tengo mi data frame con la modificación de los índices y este data frame con base en un diccionario de listas. Voy a crear a continuación entonces un data frame basado en un diccionario de arrays. El primer array lo voy a componer con ciudades, nombres de ciudades. Y un segundo array lo voy a llamar índices. Es algo inventado, nada específico. Y lo voy a crear con base en una tupla. Números al azar, nada específico. Voy a crear entonces
mi segundo data frame. Basado en un diccionario, pero de arrays. La primera clave la voy a llamar ciudades y le voy a asignar lo que tiene el array ciudades. La segunda clave la voy a llamar índices y le voy a asignar lo que contiene el array índices, perdón. Y aquí tengo mi segundo data frame. En esta ocasión creado con base en un diccionario de arrays. Otra opción que tenemos para crear data frames son las listas de listas. Veamos entonces un ejemplo para crear una lista que voy a llamar animales. Y esa lista va a contener otras listas. Vamos a contener allí los nombres de algunos animales. En primera instancia incluyamos el leopardo. Como segundo elemento de esa lista voy a incluir la velocidad promedio de ese animal, 56 kilómetros por hora. Una segunda lista voy a crear el león con un promedio de 80 kilómetros por hora. Y una tercera lista con el elefante con un promedio de 40 kilómetros por hora. Voy a crear un tercer data frame y le voy a pasar como parámetro la lista de listas que tengo allí creada. Vamos a observar, aquí tenemos el data frame, pero observamos que las etiquetas de las columnas y los índices son numéricos. Vamos a modificar eso con los parámetros. En primera instancia vamos a incluir las columnas. Entonces allí vamos a crear una lista. En primera instancia vamos a incluir animal y en segunda la velocidad. O sea, allí ya tenemos las etiquetas de las columnas y vamos a cambiar los índices. Entonces vamos a utilizar el parámetro index y mediante una lista vamos a cambiarlo por 3 letras ABC. Entonces aquí ya tengo el data frame creado con base en una lista de listas. Otra opción que tenemos para crear un data frame consiste en utilizar un diccionario con series de pandas. Veamos entonces un ejemplo. Para ello entonces voy a crear dos series. La voy a llamar colores. Y vamos a incluir, por ejemplo, el color rojo, verde y por último el color azul. Y vamos a ingresar los correspondientes índices. Vamos a utilizar para ello una lista. Y enseguida voy a crear otra serie que la voy a llamar tonos.
Entonces en los datos voy a incluir, por ejemplo, tono fuerte, tono medio y un tono ligero. Y también le voy a asignar los índices, también con el uso de una lista. Ya tengo entonces allí las dos series. Voy a crear mi data frame, voy a llamarlo data frame df4. Voy a crear el correspondiente diccionario. La primera clave la voy a llamar colores y le voy a asignar la serie colores. La segunda clave la voy a llamar tonos. Como valores le asigno la serie tonos. Entonces allí tengo mi data frame. Vamos a observar el contenido de ese data frame. Tenemos ya las columnas, tenemos las etiquetas colores y tonos, y en los índices tenemos A, R, B. Entonces de esta manera también podemos crear data frames utilizando diccionarios con series de pandas. Otra forma que tenemos para crear data frames en pandas es utilizando los arrays de NumPy. Veamos un ejemplo. Entonces voy a crear un array de NumPy. Voy a llamar países. Voy a crear array bidimensional. Entonces aquí voy a incluir, por ejemplo, Ecuador, su capital, que es Quito. Luego voy a incluir Perú, su capital, que es Lima. Luego voy a incluir Bolivia y su capital, que es La Paz. Entonces aquí ya tengo un array bidimensional. Voy a crear mi data frame número 6. Entonces como data le voy a pasar el array de NumPy que tengo, se llama países. Vamos a observar hasta allí el data frame. Entonces tenemos los países con su correspondiente capital. Vamos a agregarle las columnas. Pasamos una lista. La primera etiqueta va a ser país y la segunda capital. Ya tenemos aquí el data frame creado con base en arrays de NumPy. Otra opción que tenemos para crear los data frames de pandas consiste en crear rangos de fechas con el uso del método dateRange. Veamos un ejemplo. Entonces vamos a crear en primera instancia un rango de fechas, lo voy a llamar fechas. Entonces con el método dateRange vamos a tomar, por ejemplo, 2025 05 01. Vamos a crear 5 periodos y vamos a crear una frecuencia diaria. Entonces vamos a observar primero el contenido de este array de fechas.
Vamos a crear entonces a continuación el data frame número 8. Vamos a enviarle como parámetro las fechas que hemos creado en el rango anterior. Entonces aquí tenemos un data frame basado en ese rango de fechas. Vamos a asignarle, por ejemplo, columnas y coloquémosle aquí fecha. Entonces aquí ya tenemos un data frame creado con base en ese rango de fechas. Veamos también, utilizando ese rango de fechas, vamos a hacer una variación aquí para crear un data frame diferente, y la fecha la vamos a utilizar como índices. Entonces tenemos 5 fechas, entonces vamos a enviarle un data con 5 elementos. Vamos a asignarle 5 números. Esta es la data, y vamos a enviarle como index el rango de fechas que tenemos creado. Entonces aquí observamos que ya los índices están basados en las fechas del rango de fechas que creamos con el método DateRange. Podríamos asignarle también las columnas. Vamos a darle un nombre arbitrario, digamos que sea un índice. Entonces aquí tenemos un data frame creado con un rango de fechas con base en el método DateRange. Otra opción que nos ofrece Pandas para crear los data frames consiste en leer la información desde un archivo externo. Veamos entonces el siguiente ejemplo. Para este ejemplo he creado un archivo, pues para efectos prácticos y didácticos, un pequeño archivo CSV, archivo plano, que tiene esta pequeña información, como para simular que este archivo es una base de datos con la información, un formato de archivo plano con extensión .csv. Entonces voy a leer ese archivo. Para ello voy a utilizar Pandas, que voy a crear data frame, voy a llamar data frame número 10 y voy a utilizar el método readCSV. Entonces aquí voy a leer mi archivo que tengo ya creado, que se llama datos.csv. Aquí obtengo la información, es decir, hemos simulado un archivo plano y lo hemos leído para traerlo y poderlo utilizar acá. Utilizamos para ello el método readCSV. Bien amigos, aquí hemos visto algunos métodos que nos permiten generar data frames de diferentes maneras. Les agradezco por su atención, los invito a que se suscriban a este canal, activen la campanita para recibir notificaciones. Les agradezco por su atención, hasta pronto.